Hola, un saludo, soy Enrique Querjeta y hoy me gustaría hablarles del sistema renina-angiotensina, un sistema muy importante en la regulación de la presión arterial y que sus alteraciones o modificaciones en la función de este sistema están ligados a un montón de enfermedades cardiovasculares y metabólicas que aumentan mucho la mortalidad entre las personas. Pero nosotros vamos a hacer el abordaje de qué es lo que hace este sistema en condiciones normales. Entonces fíjate bien, cuando tú lees un libro de fisiología, lees una medicina interna, un libro de cardio y ves el capítulo del sistema renina-angiotensina, te dicen que este sistema está ligado a muchas patologías, ¿no? Y te platican también que juega un papel muy importante en la regulación de la presión arterial. Y eso está bien, o sea, es correcto todo eso. Pero una de las cuestiones importantes de este sistema, del sistema renina-angiotensina, una de las partes importantes es que este sistema permite que el riñón mantenga una tasa de filtración en sus glomérulos de manera constante, independientemente de que esté parada o acostada la persona. Aunque tú no lo creas o aunque te parezca increíble, te lo vamos a enseñar y te vamos a expresar por qué. Ahora, fíjate bien, el sistema renina-angiotensina, tú lo lees en un libro de fisiología, en medicinas internas y dicen sistema renina-angiotensina, no sálfanos, y así te lo ponen. Pero esto es una simplificación porque se está despreciando a otro componente muy importante de este sistema que correspondería a la aldosterona, la famosa aldosterona, que es una hormona producida por las glándulas suprarrenales de la que te voy a platicar de manera importante. ¿Por qué te digo que tiene mucho que ver la postura? Porque la postura de un individuo, si está acostado o parado, modifica la tasa de filtración glomerular. Y hay un detalle muy importante, mira. Cuando se activa el sistema renina-angiotensina también se produce aldosterona, es una hormona que está íntimamente ligada. Entonces, si tú analizas las concentraciones de aldosterona en plasma en los pacientes normales, te vas a llevar una sorpresa muy interesante, porque la concentración de aldosterona, fíjate bien, la concentración de aldosterona cuando el individuo está acostado es mucho más baja que cuando el individuo está parado. Es decir, que si tú cuantificas a un paciente las concentraciones de aldosterona en plasma, debes especificar también si tu individuo estaba acostado o parado cuando les tomaron la muestra de sangre para cuantificar aldosterona. Eso es increíble, pero así funciona el mundo. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver que el individuo esté parado o acostado con la activación de este sistema? Así de entrada te vamos a decir que cuando tú estás acostado, la actividad del sistema renina-angiotensina es mucho menor que la actividad de ese sistema cuando estás parado. Esto ya te debe llamar la atención, porque pues dices, ¿qué onda, no? ¿Qué tiene que ver la postura con este sistema? Yo quiero ser médico. Pero fíjate bien esta cuestión. El sistema renina-angiotensina, o el factor desencadenante, o el punto desencadenante de todo este sistema, es la producción de una hormona que se produce en el riñón, que es la renina, la famosa renina. Si se produce mucha renina, se activa el sistema renina-angiotensina, la aldosterona. Si no hay renina, este sistema no está trabajando. Ahora fíjate bien cómo se produce en condiciones normales la renina en el riñón y por qué incrementa su producción o por qué la puede disminuir. Y para esto pues vamos a acordarnos de cuestiones que son fundamentales para entender el sistema, y uno de ellos sería este concepto que es el filtrado glomerular. El filtrado glomerular se refiere a la cantidad de líquido que están filtrando todos los glomérulos de tus dos riñones en un minuto, y este valor es de 125 mililitros por minuto. Este filtrado glomerular, que tiene un valor de 125 mililitros por minuto, se relaciona a una presión de la sangre dentro de los capilares glomerulares que tiene un valor de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí me sigues? Si tú aumentas la presión hidrostática de filtración glomerular, tú aumentas el filtrado glomerular, y si tú disminuyes este valor, disminuyes la tasa de filtración glomerular. En una de estas pláticas que he hecho en estos videos es la de cómo funcionan los riñones. En la primera y la segunda parte yo te hablé porque es importante que la tasa de filtración glomerular tenga este valor siempre
de 125 mililitros por minuto. Si tú aumentas esta tasa de filtración glomerular o si tú la disminuyes, hay datos de patología renal. Entonces esta es una variable que debe permanecer constante, y uno de los parámetros muy importantes que determina este valor es que tú tengas una presión hidrostática capilar glomerular de 60 millones de mercurio. Este valor de esta presión dentro de los capilares, de la presión de la sangre de los capilares, depende a su vez de la presión arterial. Si tú tienes una presión arterial media de 80 millones de mercurio, 90 millones de mercurio, tu presión hidrostática capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio. Si tú aumentas la presión arterial, aumentas de rebote también la presión hidrostática capilar glomerular y aumentarías la tasa de filtración glomerular. En la serie de pláticas anteriores te expliqué con algunos detalles qué es lo que hace el sistema con la contracción de las arteriolas aferentes y eferentes para mantener siempre una presión hidrostática que te permita tener un flujo de 125 mililitros por minuto. Sí, me sigues. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Hay otro concepto muy importante. La producción de renina de los riñones, depende de la cantidad de sodio que se esté filtrando por los glomérulos en un minuto. ¿Sí me explicó? Fíjate bien, si tú aumentas el filtrado glomerular, aumentas la cantidad de sodio que se filtra en un minuto y por lo tanto incrementas la carga tubular de sodio. Si tú disminuyes el filtrado glomerular, disminuyes también la tasa, la carga tubular de sodio, y se filtra menos sodio. Que esto parece obvio, pero tú puedes tener un filtrado glomerular normal y sin embargo tener cargas tubulares de sodio aumentadas o disminuidas, que están en función de las concentraciones de sodio. Es decir, que si tú tienes un filtrado glomerular normal de 125 mililitros por minuto y tienes una concentración de sodio mayor de lo normal, tú aumentas la carga tubular de sodio, y si tienes poco sodio, tienes una carga tubular menor, a pesar de que tu filtrado glomerular permanezca constante. Entonces, con esto estás aprendiendo que son dos factores los que determinan que la carga tubular de sodio tenga los valores que tenga. Uno, un filtrado glomerular, la tasa de filtración glomerular, que en condiciones normales debe ser de 125 litros por minuto, y el otro factor muy importante, tu concentración plasmática de sodio. Son los dos factores que determinan la carga tubular de sodio. Ahora, fíjate bien, cuando disminuye la carga tubular de sodio, se produce renina. Esto lo expliqué, me parece que es en la plática de cómo funcionan los riñones, parte 2, pero no importa, vamos a tomar algunas cositas y te vamos a explicar algunos detallitos para que no tengas que ver ese video. Y entonces, fíjate la siguiente sopa. En condiciones normales, en condiciones normales, de todo el sodio que se está filtrando, el 65% es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal y el 25% restante es reabsorbido en el segmento grueso de la asa de Henle, un segmento grueso que siempre es ascendente. De tal manera, te platiqué también que hay una estructura que une al segmento grueso de la asa de Henle con el túbulo contorneado distal. Este anillo que te estoy pintando aquí y que estamos viendo aquí en un corte coronal, si te quieres decir así, esta estructura se llama la mácula densa y está formada por 15 o 20 células, nada más por un anillito de células que forman la mácula densa. En la mácula densa existen en la región epitelial de esas células proteínas que sensan la cantidad de sodio que está llegando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú disminuyes la carga tubular de sodio por la causa que sea, porque disminuye la presión hidrostática capilar, porque disminuyó momentáneamente porque disminuyó la presión arterial, o porque bien tu concentración de sodio es menor de lo normal, a pesar de que tu filtrado glomerular es normal, tú llegas siempre más o menos un 10% de todo el sodio que se ha filtrado. ¿Sí? Sea una carga tubular grande, una carga tubular pequeña, siempre va a llegar una cantidad de sodio a esta región que corresponde al 10% de tu filtrado glomerular. Bueno, cuando la carga tubular de sodio es menor de lo normal, fíjate bien, cuando la carga tubular de sodio es menor de lo normal, las células de la mácula densa tienen proteínas que permiten el ingreso de sodio al interior de ellas. Y entonces, cuando disminuye la concentración de sodio, porque ha disminuido la carga tubular, que arriba esta región, ocurre un fenómeno muy interesante. Las células
empiezan a producir dos sustancias. Una sería el óxido nítrico y otra sería la prostaglandina E2, la PG2. Ajá. Esas dos proteínas juegan un papel muy importante porque, perdón, estas dos sustancias juegan un papel muy importante porque producen, si disminuyen la carga tubular de sodio, yo te dije que se producen estas cosas. Entonces, si disminuyen la carga tubular de sodio, lo que hacen es disminuir el tono contractil de la arteriola aferente para que aumente la presión hidrostática, para que aumente la cantidad de flujo de sangre que arriba esta reflejo y aumente la presión hidrostática de filtración y aumente la carga tubular de sodio. Pero aparte de que tienen un efecto sobre la arteriola aferente, que yo ya te platiqué en otro video, tienen un efecto muy importante para que se produzca renina. Es decir, el óxido nítrico y la prostaglandina E2 activan mecanismos en las células granulares que forman parte del aparato extraglomerular que ya analizamos en el video anterior, para que se produzca renina. Y estas células liberan hacia el plasma renina. ¿Sí me explicó? Entonces aprendemos una cosa así como mopeds, que la producción de renina ocurre cuando disminuye la carga tubular de sodio. Sí, sí te queda claro. Ajá. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Cuando una persona, vamos a borrar esto, acordémonos de una cosa importante. Las concentraciones de aldosterona son diferentes si estás acostado o si estás parado. Son menores cuando estás acostado, son mayores cuando estás parado. Pero ¿por qué ocurre este efecto? ¿Por qué ocurre este efecto? Entonces vamos a pintarte un detalle aquí, vamos a borrar esto. Y fíjate bien, aquí tenemos dos monitos, uno que está acostado y otro que está parado. Cuando el individuo está parado, tiene una presión arterial de determinado valor, que yo estoy ejemplificando aquí con esta P. Esa presión arterial, como tú ya aprendiste, o hemos visto en una otra serie de estas pláticas, depende de dos factores: del flujo de sangre que esté dentro de las arterias y del tono de las resistencias periféricas. Esta Q simboliza el flujo de sangre, es decir, el volumen de sangre que está, pero no hablamos de volumen de sangre, sino hablamos de flujo porque se está moviendo. Ajá. Y las resistencias periféricas, es decir, el tono contractil de las arteriolas, de los vasos que permiten que pase la sangre hacia los capilares, como las llaves de agua de tu casa o de tu cocina, de tu baño, que permanecen cerradas, y eso permite que se mantenga el agua a los tinacos. ¿Sí me explico? Eso es el papel de las arteriolas. Entonces el tono contractil de las arteriolas determina que tú tengas un volumen de determinado valor en las arterias, y eso te permita un flujo arteriolar que te da tu valor de la presión arterial. ¿Sí me explicó? Pero fíjate qué cosa más interesante. En el momento que un individuo se para, cuando tú estás acostado y luego te paras, disminuye el flujo de sangre en todo tu organismo por el efecto de la fuerza de gravedad. Aquí la fuerza de gravedad cuando estás acostado no tiene tanto que ver, porque todo tiene el mismo valor. ¿Sí me explicó? Pero en el momento que te paras, aunque no creas, la fuerza de gravedad atrae a la sangre hacia tus pies. Y eso, aunque no parezca, disminuye el flujo de sangre. Si tú disminuyes el flujo de sangre, momentáneamente vas a tener una disminución de la presión arterial. Ajá, porque tus resistencias periféricas no se han modificado, disminuye el flujo y disminuye momentáneamente la presión arterial. En una plática futura yo te hablaré de los presorreceptores que en el momento que te paras aumentan las resistencias periféricas para que la presión arterial se incremente. Pero ahorita te estoy hablando de cómo se produce aldosterona y qué tiene que ver la producción de aldosterona con la presión del sujeto. Bueno, si tú disminuyes momentáneamente, fíjate bien, porque te acabas de parar, estabas acostado, la presión arterial media, disminuyes también la presión hidrostática capilar, disminuye momentáneamente. Y entonces, esto condiciona que disminuya la carga tubular de sodio. Disminuye la carga tubular de sodio. Y disminuye la carga tubular de sodio porque disminuye el filtrado glomerular. Baja de ese valor. Si te queda clara la idea. Ajá. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Entonces, en el momento que tú te paras, disminuye la carga tubular de sodio. Llega menos sodio a la mácula densa, la luz tubular de las células de la mácula densa, y se produce óxido nítrico y prostaglandina E2. Yo te he dicho que tienen un efecto dilatador sobre las arteriolas aferentes que ya hemos explicado en otras pláticas, pero a lo que nos concierne es que ahora
el óxido nítrico y las prostaglandina 2 activan a las células granulares para que se produzca renina. Se produce renina, aumentan las concentraciones de renina. Esa renina va a ser un papel muy importante. Voy a borrar aquí, vamos a borrar todo esto y te vamos a platicar qué es lo que hace la renina. Entonces, fíjate bien, vamos a pintar aquí la renina. La renina es una enzima que va a hidrolizar a una globulina producida por el hígado. Hidroliza una globulina que está en el hígado. Permítanme. Oh, perdón por la interrupción, pero es que tuve que ir a recoger un paquete que había pedido desde hace rato y si no era ahorita, no era nunca, ¿no? Bueno, te estaba platicando entonces de la renina que es liberada por las células granulares del aparato glomerular. Entonces, fíjate, decimos que es la renina el paso limitante en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque la renina se va a liberar hacia el plasma y va a hidrolizar a una glucoproteína producida por el hígado que se llama el angiotensinógeno. Lo interesante o el punto a tratar es que siempre las cantidades de angiotensina en plasma son monstruosas para la renina, es decir que siempre va a haber una cantidad, aún en el peor de los casos, muy alta de angiotensina que puede ser hidrolizada por la renina. Sin embargo, si no hay renina, no se puede hidrolizar el angiotensinógeno. Entonces, la renina que es liberada va a hidrolizar esta cosa, que es el angiotensinógeno, y va a formar un péptido de 10 aminoácidos que tú conoces como la angiotensina 1, que no tiene efectos por sí mismo biológicos importantes, al menos no demostrados o que sean trascendentes en la práctica clínica. Bueno, deja que te platique entonces una cuestión importante. Entonces estamos viendo que este sistema se está activando porque se libera angiotensina, y vamos a hacer rápidamente un paréntesis y vamos a irnos a un paso adelante. Y tú sabes que la angiotensina 1, en presencia de una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Ahí tenemos la famosa angiotensina 2, que esta es la parte culminante de todo este sistema. La angiotensina 2 va a elevar la presión arterial sistémica porque va a activar receptores AT1, que son receptores metabotrópicos ligados a una GQ. Tú sabes que cuando se activa una GQ se incrementan los niveles de calcio dentro de las células, y que este incremento de calcio, si se trata de una fibra de músculo liso, induce la contracción. Entonces, la angiotensina 2 tiene un importante efecto en el aumento de la presión arterial porque aumenta el tono contractil de todas las arteriolas, del músculo liso de todas las arteriolas sistémicas. Si te queda claro eso. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a nada más esto para ubicarte, y vámonos a este paso. Y vamos a desglosar algunos detalles de ese paso. Entonces, esto es muy importante porque en el 99.99% de todos los hipertensos, fíjate bien, el 99.9% de todos los hipertensos, se sabe que el tono de las arteriolas está incrementado. Entonces, si tú incrementas el tono arteriolar, aumentas la cantidad de sangre en las arterias, disminuyes el flujo de la sangre a los capilares porque queda retenido más sangre en las arterias, y eso es lo que te eleva la presión. Bueno, el punto importante es que se consideró cuando se empezó a analizar el sistema renina-angiotensina que probablemente la hipertensión tenía su origen en alteraciones en el sistema renina-angiotensina, y entonces los primeros investigadores se pusieron a abordar cosas muy simples, ¿no? Es que los hipertensos tienen incrementado las concentraciones de angiotensina 2, de renina, de aldosterona en plasma, y esa fue una hipótesis que se exploró. Lo interesante es que hay tres tipos de poblaciones de hipertensos, pero a final de cuentas todos hipertensos que tienen altos niveles de renina, tienen gran activación del sistema renina-angiotensina, hipertensos que tienen un sistema renina-angiotensina normal, e hipertensos que tienen valores del sistema de los componentes en plasma del sistema renina-angiotensina más bajo de lo normal. Quiere decir que este no es el factor que desencadena
la hipertensión por sí misma. Pero fíjate qué cosa más interesante. En la práctica clínica hay un parámetro muy importante, muy interesante, que se llama, vamos a ponerlo así, la actividad, fíjate bien, actividad de la renina plasmática. La actividad de la renina plasmática. Actividad de la renina plasmática. Así se llama esto que te vamos a enseñar. Entonces vamos a poner actividad de la renina plasmática. Es esto, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero cuando yo como médico mido o analizo qué es la actividad de la renina plasmática? Entonces esta prueba es muy importante porque es la que te permite dividir a los pacientes en aquellos que tienen gran actividad del sistema renina-angiotensina, de aquellos que la tienen normal o de aquellos que la tienen francamente baja. ¿En qué consiste esta prueba? Tú agarras, le sacas a un paciente, fíjate bien, sangre, le pones sangre, la pones con un quelador, luego la centrifugas y te va a quedar el plasma. Ese plasma inmediatamente el laboratorista lo que hace es congelarlo como a 4 a 0 grados centígrados. Y a 4 grados centígrados, todas las enzimas que están en el plasma, ¿qué crees? Se congelan, quedan así como sepultadas en el hielo y ya no se mueven. Pero no están muertas, bueno, o sea, no se han descompuesto, ¿no? Están congeladas y no funcionan. Entonces, cuando tienes el plasma congelado a 4 grados centígrados, agarran y miden la concentración de, ¿cómo se llama? De angiotensina 1 en el plasma. La concentración de angiotensina 1 en el plasma. Y ya la miden, chin, chin, chin. Y dices, ah, bueno, es la concentración. Ahora fíjate lo que hacen. Agarran, y ya que midieron con bajas temperaturas la angiotensina 1 en el plasma, ahora lo que hacen estos cuates es elevarla a 37 grados centígrados. Si las enzimas salen de su deshielo, se activan. Y cuando salen de su deshielo y se activan, obviamente la renina también va a trabajar. Y entonces dejan ese plasma durante 1 hora y ahora cuantifican qué tanto se incrementó la angiotensina 1. Si se incrementa la angiotensina 1, quiere decir que hay actividad de la renina plasmática. ¿Sí me explicó? Ah, bueno, entonces esto es muy interesante porque el valor normal de esa prueba es más o menos tener un incremento de la angiotensina 1 de medio nanogramo a 2.3 nanogramos por mililitro de muestra analizada en 1 hora. Ajá. Esa es la cantidad de angiotensinógeno que se debe de producir en condiciones normales. Si es menor de esta cantidad, ajá, tú hablas de una prueba de actividad de renina plasmática más baja de lo normal. Ajá. Y si tú dices que se producen más de 2.3 nanogramos por mililitro por hora, tú dices que la actividad de la renina plasmática es elevada. Esto es muy trascendente cuando analizas pacientes, porque fíjate que se ha demostrado científicamente por estudios epidemiológicos que se han hecho desde hace unos 30 años, que si tú tienes hipertensos y los hipertensos tienen actividad de la renina plasmática mucho más elevada que los hipertensos que no la tienen, estos hipertensos tienen una sobrevida mucho menor de vida. ¿Cómo la ves? Fíjate qué interesante. De igual forma, los hipertensos que tienen actividad de la renina plasmática aumentada producen daño renal mucho más rápido que aquellos hipertensos que no tienen, que presentan una prueba de actividad de la renina plasmática normal. Entonces, el hecho de que tengas altos niveles que tengas alta activación del sistema en un tipo que tiene un problema cardiovascular es un hándicap muy en contra, pero muy en contra para cortar su vida. O sea, eso es trascendente. Entonces, cuando tú estás leyendo para pasar un grosso examen de física, ay, pues el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. No, acuérdate que esto es muy útil en la práctica clínica. Bueno, vamos entonces a seguir. Y yo te había dicho que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Y que la angiotensina 2 sería la forma activa de este sistema. ¿Ah? Esta conversión ocurre porque las células endoteliales expresan enzima convertidora de angiotensina. Y lo que hace es mocharle 2 aminoácidos a la angiotensina 1 y ahora tienes un péptido de 8 aminoácidos que es el que tiene la actividad biológica, ese péptido de 8 aminoácidos. Y juega papeles importantes muy trascendentes la angiotensina 2. Un papel muy importante de la angiotensina 2
es que activa, fíjate bien, activa receptores AT1 en las arteriolas sistémicas y esto te aumenta la presión arterial sistémica. Ese es un factor muy importante. Pero también la angiotensina 2 es fundamental para la producción de aldosterona. Vamos a borrar esto, vamos a borrar todo esto. Ajá. Y mira lo que vamos a platicar. Fíjate bien. Entonces, vamos a poner aquí que la angiotensina 2, vamos a abreviarla así, la angiotensina 2 aumenta la presión arterial por incremento del tono de las arteriolas. Ajá. Esto lo hace, aumenta la presión arterial. Pero también aumenta la presión arterial por otro mecanismo, que es la inducción en la producción de esa hormona, de la que hablamos al inicio, que es la aldosterona. ¿Sí te queda claro? Y entonces, fíjate bien, vamos a pintarte aquí unos riñones. Esto que estoy pintando serían unos riñones. Y los riñones tienen un cucurucho, como si fuera un periódico, como si fuera un sombrero hecho a base de periódico, un cucurucho. Ese cucurucho corresponde a unas glándulas, o a una glándula que se llama glándula suprarrenal, porque está arriba del riñón. Y la glándula suprarrenal tiene dos regiones. Tiene una parte que sería la médula, que es la interna, y tiene una parte externa, la cáscara, que sería la corteza. Entonces vamos a pintarte aquí una glándula suprarrenal, y esto que te estoy pintando sería la médula. ¿Sí me sigues? Ahora, vamos a rodear a esa médula con la corteza. Y la corteza suprarrenal tiene tres capas histológicamente diferentes. La capa externa, vamos a pintar aquí, esto sería la capa externa, y tiene una capa media y tiene una capa interna. La capa externa se llama zona glomerular. Vamos a pintar aquí zona glomerular. ¿No? Y la zona glomerular de la corteza suprarrenal es importante porque ahí es el sitio donde se produce la aldosterona. La aldosterona es producida en la zona glomerular. ¿Sí me explico? Entonces fíjate que las células de la zona glomerular, a diferencia de las otras capas de la corteza suprarrenal, como sería la fascicular articulada, no tienen receptores AT1. Entonces la angiotensina 2 no hace ni vientos, no hace nada en las capas internas, pero sí en la zona glomerular. Entonces al activar a los receptores AT1 en esas células, que no son fibras de músculo liso, son células glandulares que producen hormonas, producen esta hormona que es la aldosterona. Y entonces fíjate qué cuestión más interesante, ¿qué es lo importante de la aldosterona? Fíjate, aquí te vamos a platicar esto de la aldosterona. Entonces, la aldosterona que estamos pintando acá tiene su efecto importante sobre el riñón. Voy a pintar aquí un túbulo renal. Vamos a pintar un asa de Henle. Esto sería el segmento grueso del asa de Henle. Aquí te acuerdas que se anastomosa con el túbulo contorneado distal. ¿Sí me explicó? Y aquí estaría el túbulo colector. Entonces esto sería el túbulo colector proximal, el asa de Henle con el segmento grueso que siempre es ascendente, acuérdate de eso. Y la región distal, bueno, que sería el túbulo contorneado distal. ¿Sí me explicó? Y aquí estaría el túbulo colector. Ahora, fíjate qué cosa más interesante. Yo te he dicho que los glomérulos renales se encuentran en la corteza de los riñones. Esto sería la corteza renal, y esto sería la médula renal. Y entonces, viene una cuestión muy importante. La aldosterona juega un papel muy importante en la reabsorción de sodio, del sodio filtrado. Pero para esto quiero meterte en tu cabeza este detalle muy importante. De todo el sodio, fíjate bien, de toda la carga tubular de sodio, el 65% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Esa reabsorción no tiene que ver con hormonas, no tiene que ver con aldosterona antidiurética, ocurre de manera automática. Y también de manera automática se reabsorbe el 25% de sodio en el segmento grueso de la asa de Henle. Estas recapturas de sodio no dependen de hormonas, ocurren automáticas. Pero fíjate bien, en el ¿te acuerdas que en clases anteriores dividimos al túbulo contorneado distal en tres regiones? Una que era el túbulo contorneado distal propiamente dicho, otra el túbulo colector y otra el túbulo colector inicial.
Ajá. Bueno, fíjate qué cosa más interesante. De manera automática, un 5%, perdón, de todo lo que se ha filtrado del sodio es reabsorbido también de manera automática en el segmento inicial del túbulo contorneado distal. Ahí se encuentran unos transportadores de sodio-cloro que son bloqueados por unos diuréticos que se llaman tiacidas, que cuando veamos sistema tubular te voy a platicar mucho de ellos. Bueno, entonces, de esta manera llega el 5% de todo el sodio que se ha filtrado. Toda la carga tubular solamente llega al 5%. De la parte distal del túbulo contorneado distal, valga la redundancia, del último tercio hacia el sistema colector y hacia el cortical o el medular, ahí es donde van a interactuar las hormonas. Y ahí en esas regiones es donde actúa ¿cómo se llama? La famosa aldosterona. Hay una música de fondo horrible, ¿no? Pero uno no escoge aquí al vecindario. Fíjate bien. Entonces, te voy a enseñar algo. Esto que estamos pintando acá, esto que estoy sombreando desde aquí, sería la parte final del túbulo contorneado distal, el último tercio del túbulo contorneado distal. Y ese tercio se llama túbulo, fíjate bien, túbulo colector inicial. Vamos a poner aquí, túbulo colector inicial. Es esta región que pertenece al túbulo contorneado distal, ¿sí? Ahora, fíjate bien, después sigue el túbulo colector que se divide en una parte cortical y en otra parte medular. Vamos entonces a hablar de la parte cortical del túbulo colector y le vamos a decir túbulo colector cortical, ¿sí? Entonces tienes dos sistemas tubulares bien diferenciados. ¿Por qué es importante esto? Porque la aldosterona, cuando seas médico y debes ser un buen médico y te preguntan ¿dónde actúa la aldosterona? No contestes como moped que la aldosterona actúa en el riñón. La aldosterona actúa a nivel del túbulo colector inicial y del túbulo colector cortical, porque ahí existen unas células que se llaman células principales. Vamos a pintarte aquí a las células principales. Y esto que te estoy pintando serían las células principales, las chief cells que dicen los gringos, que son las células que son el blanco de la aldosterona. Entonces vamos a mostrarte a una célula principal. Y esto que estoy pintando, fíjate bien, sería la región apical de una de las células principales, y esto sería la región vasolateral, ¿no? La región apical y la región vasolateral. La aldosterona es un mineralocorticoide, es un derivado del colesterol. Y entonces, todas las hormonas que son derivadas del colesterol, todas, pasan libremente la membrana plasmática, como fantasmas cruzando paredes, o atravesando tu cama, entra la aldosterona, sin ningún problema, ¿no? Y entonces la aldosterona va a activar a un receptor que se encuentra en el citoplasma. Este receptor pertenece a la familia de los receptores nucleares para factores de transcripción, pero el nombre no es importante, el chiste es que se pega a un receptor. Entonces tenemos el receptor de la aldosterona. ¿Sí me explicó? Antes de que se una la aldosterona, cuando la aldosterona no está unida al receptor, ese receptor, fíjate bien, está unido a unas proteínas que se llaman proteínas de choque térmico, heat shock proteins, una de 90.000 daltons y otra heat shock protein de 70.000 daltons. Y tienes una tercera proteína que se llama inmunofilina. ¿Sí? Son tres proteínas que están pegadas con el, ¿cómo se llama? Con el receptor de aldosterona. Al receptor de aldosterona le pasa lo mismo que a la gente que toma mucho, ¿no? Cuando toma mucho están con sus amigos, pero en el momento que andan con una chava, dejan de tomar y se van los amigos, ¿no? Y entonces eso le pasa al receptor para aldosterona. Entonces vamos a ver acá. Entonces el receptor de aldosterona queda libre, fíjate bien, tienes al receptor de aldosterona y tienes a la aldosterona. ¿Sí me explicó? Y entonces cuando se forma el complejo, el receptor de aldosterona, que el nombre correcto es receptor para mineralocorticoides, la aldosterona es el principal mineralocorticoide que producimos. El receptor para mineralocorticoides unido a la aldosterona van y se pegan al núcleo.
a secuencias de DNA que son palindromáticas, ¿no? Pero que ahorita no te vamos a explicar, pero créeme que existen, ¿no? Y son muy simpáticas. Bueno, entonces cuando se pega, esa unión activa un montón de proteínas que funcionan como factores de transcripción. Y entonces lo que hace la aldosterona es inducir la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas son las que produce la aldosterona en las células principales? Dos muy importantes. Voy a borrar esto, voy a borrar esta cosa. Y te vamos a platicar este gran detalle, fíjate bien. Entonces, se producen dos tipos de proteínas. Pintemos nuestra célula principal, esto sería la célula principal. Y entonces la aldosterona va a inducir a unos canales iónicos que se llaman ENaCs, Epithelium Sodium Channel, ENaCs, los famosos ENaCs. Fíjate bien, el sodio que se reabsorbe en todo el sistema tubular renal, el sodio que se está reabsorbiendo en todo el sistema tubular renal, se reabsorbe, pero siempre pegado a ¿cómo se llama? A otras sustancias. Es decir, el sodio, como tiene una gran fuerza electromotriz, hay poca concentración de sodio en el interior de las células y mucho sodio en la luz tubular, la fuerza electromotriz hace que el sodio se mete, pero junto con el sodio todo el mundo aprovechó, agarraron burros sin mecate, todo el mundo se subió y se transportan todas las cosas que te puedas imaginar y se intercambian todos. La glucosa, para entrar a las células, necesita sodio, aprovecha la fuerza electromotriz del sodio. Los aminoácidos también aprovechan la fuerza electromotriz del sodio. Los hidrogeniones salen en muchos segmentos de las neuronas por intercambiadores entre el sodio y sale el hidrogenión hacia la luz tubular. ¿Se me explicó? Es decir, que la evolución dispuso que se aprovechara toda esa energía a nivel de la reabsorción de sodio para que se pasaran junto con él cosas útiles. Pero lo más interesante es que por sí mismo no existe un canal iónico que le dé chance de pasar al sodio al interior de las células tubulares. El único canal que se produce para el sodio solito, para que entre el sodio solito sin compañía de nadie, son los ENaCs que se producen en las células principales. ¿Sí me explicó? Y entonces los ENaCs tienen tres subunidades, la alfa, la beta y la gamma. Y las tres subunidades se induce su producción, fíjate bien, se induce su producción por la activación de la aldosterona, porque se expresan los genes de las subunidades alfa, beta y gamma. Y aparte, la segunda proteína que se produce es la ATPasa. Entonces tú tienes una ATPasa, se producen las subunidades alfa y beta de la ATPasa, y entonces esto te permite mantener un gradiente de sodio bajo en el interior porque está sacando el sodio que se está metiendo. Entonces yo te dije que a ese nivel de la luz tubular llega nada más el 5% del sodio. Entonces lo que hace la aldosterona, fíjate bien, es expresar los ENaCs en la región apical y permitir que el sodio ingrese al interior de la célula. ¿Sí te queda clara la idea? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sodio siempre está rodeado por una capa de solvatación muy importante de agua, de tal manera que si se reabsorbe mucho sodio, se reabsorbe un gran volumen de agua. Siempre que tengas un paciente, fíjate bien, siempre que tengas un paciente que tenga alguna enfermedad de esas idiopáticas raras que tienen las suprarrenales, donde la zona glomerular empieza a producir de manera idiota aldosterona, siempre, la característica cardinal de un tipo que tiene hiperaldosteronismo es el aumento de la presión arterial, pero tienen incrementada la presión arterial, no porque haya mucha angiotensina 2 que la esté induciendo, tienen un tumor, porque producen por sí mismo mucha aldosterona. Y la aldosterona te aumenta mucho la bulimia, porque está reteniendo ese 5% de sodio que llegó a la final del segmento tubular. ¿Sí le agarras la onda? Entonces por eso te incrementa la bulimia. Acuérdate, hiperaldosteronismo y hipertensión arterial. De hecho, siempre que tengas a una persona muy joven con valores altos de presión arterial, chécale cómo anda su aldosterona, porque en personas jóvenes el hiperaldosteronismo es una de las causas más comunes de hipertensión. Pero bueno, esos son detalles, ¿no?, que aprenderás, no estoy practicando. Bueno, el chiste es que el sodio entra, y por cada sodio que entra, como tiene carga positiva, para conservar el principio de electroneutralidad, sale una carga positiva. Es decir, que por cada sodio que se esté recapturando, o reabsorbiendo mejor dicho, a través de los ENaCs inducidos por la aldosterona, va a salir un ion potasio. ¿Sí me explicó? Entonces, en un tipo que tiene
hiperaldosteronismo, tú esperarías una hipopotasemia, pero eso solamente ocurre en el 30% de los tipos que tienen hiperaldosteronismo. Pero eso no te lo voy a platicar ahorita, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, imagínate, tienes un tipo hipertenso con bajos niveles de potasio, tienes la obligación moral de ir a buscar cómo están esas suprarrenales, cómo está la producción de aldosterona. Bueno, entonces rápidamente. Sí, entonces te queda claro esto del sistema renina-angiotensina. Ahora, fíjate qué cuestión más importante. Entonces, vamos a pintarte acá lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra angiotensina 2, la famosa angiotensina 2, y ahí te estoy pintando la angiotensina 2, ¿no? Esta angiotensina 2 es la que tiene los efectos cumbres del sistema tubular, del sistema de renina-angiotensina. Pero esta angiotensina 2 es hidrolizada a su vez por una enzima que se llama la EK2. Y esta le quita la actividad a la angiotensina al convertirla en una cosa que se llama angiotensina, fíjate bien, 1,7. Así se llama esta angiotensina 1,7. Y esta es hidrolizada, la angiotensina 2, en angiotensina 1,7 a través de la enzima EK2. La enzima EK2 se ubica también en el endotelio, pero sobre todo no en el endotelio de los vasos pulmonares como la EK, la que convierte la angiotensina 1 en 2, sino en el endotelio del sistema ¿cómo se llama? Vascular renal. Ahí es donde se ocurre mucho la expresión del EK2. Ahora que está de moda el COVID, yo hago esta pregunta y se lo he formulado a las personas muy inteligentes, y sería lo siguiente. No tiene mucho que ver con esta angiotensina que te estoy enseñando, pero la pregunta sería esto. Esto que te estoy preguntando pretende ser un alveolo. Esto es un alveolo. Y tú sabes que el alveolo está compuesto por células que se llaman neumocitos tipo 1. Ahí están los neumocitos tipo 1. ¿Ah? Junto a los neumocitos tipo 1 existen los neumocitos tipo 2. Y aquí estoy pintándote a un neumocito tipo 2. Bueno, fíjate bien, el neumocito tipo 1 y los neumocitos tipo 2 están dentro de esa bolsa que es el alveolo. Aquí tenemos aire. ¿Sí? Bueno, explícame científicamente, o alguien que me pueda decir, esa sería una gran pregunta. Lo que es un hecho es que el COVID-19 agarra y se pega a nuestro organismo porque se pega a la enzima EK2, ¿sí me explicó? La EK2 que está, fíjate bien, la enzima EK2 que está en la membrana del neumocito, pero esto es en una vía aérea. Ahí no hay angiotensina 2, hay angiotensina 1 porque no hay sangre. Dime, ¿por qué hay EK2 o para qué sirve el EK2 en una estructura que no está en contacto con la sangre? ¿Cómo es el neumocito tipo 2? O sea, eso es una pregunta que sí me ha llamado la atención. Bueno, sí está clara ya. Bueno, pero ese es el anuncio, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando de la angiotensina 2 que se convierte en angiotensina 1,7. Y la angiotensina 1,7 se ha demostrado recientemente, poco estudiado, que interacciona con receptores metabotrópicos. La angiotensina 1 interacciona con un receptor AT1, ¿sí me sigues? Que está ligado a una AGQ. Bueno, resulta que la angiotensina 1,7 interacciona con un receptor, fíjate bien, un receptor que tiene el nombre de receptor más, así se llaman estos receptores. Y ese receptor más, cuando es activado en las fibras de músculo liso, de las arteriolas, porque acuérdate que también las fibras de músculo liso hay receptores AT1, bueno, también hay receptores más, que son activados por el producto de degradación de la angiotensina 2, a través del EK2, que es la angiotensina 1,7. Entonces, lo que pasa, o lo que ocurre, es que el receptor más, al activarse, produce efectos antagónicos de la contracción inducida por la activación del receptor AT1. Es decir, que en tu sistema renina-angiotensina tienes una estructura que sería la angiotensina 2, un componente que produce contracción, aumento del músculo liso de las arteriolas, aumento de la presión arterial, pero por el otro lado tienes al yang.
que produce vasodilatación. La traducción de los mecanismos de la activación de los receptores más son poco estudiados porque esto es muy nuevo en la práctica clínica. ¿Sí me explicó? Ahora, hay detalles muy importantes o detalles muy interesantes. Mira, voy a borrar esto. Y un detalle, así que me viene rápido a colación, sería este, fíjate. Bueno, vamos a pintar acá a nuestra enzima ECA. Esta es la ECA. Esta agarra y convierte a la angiotensina 1, ¿sí? La va a convertir en angiotensina 2. Vamos a poner angiotensina 2. Ajá. La convierte en angiotensina 2. ¿Sí me explicó? Y esta angiotensina 2 es degradada por la ECA2. Fíjate bien. Es degradada. Perdón, es que se cortó el hilo de la cámara, ¿no? Bueno, lo que te estoy comentando es que entonces la ECA2 convierte a la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Ok. Ahora fíjate bien, esto lo he leído ahora que está tan de moda lo del COVID y todo esto, que resulta que en los pacientes, bueno, para empezar, los pacientes que fallecen por complicaciones pulmonares del COVID, así de crudo es, o son diabéticos, o son gordos, o son hipertensos. ¿Sí me explicó? O sea, constituyen el grosso modo. Y entonces te das cuenta de un detalle muy importante. Tanto hipertensos, fíjate bien, como diabéticos tienen alteraciones. Una gran población de este tipo de pacientes tienen alteraciones del sistema renina-angiotensina. Entonces, date cuenta de este detalle muy importante. En la práctica clínica, tú le bajas la presión arterial a un hipertenso porque das inhibidores de la ECA. Le das su captopril, le das su lisinopril, etcétera, etcétera, y bajas la presión arterial. Y entonces se deja de producir angiotensina 2. Se deja de producir angiotensina 2. Ya no hay angiotensina 2 en el sistema porque estás bloqueando la enzima productora. Lo que hace el sistema, como un mecanismo de upregulation, la enzima, la ECA2, que se expresa en los riñones, al no tener angiotensina 2 que hidrolizar para convertirla en angiotensina 1,7, empieza a sobreexpresarse de una manera cañosísima. Pero esa sobreexpresión que ocurre en el endotelio también está acompañada de la sobreexpresión en los neumocitos tipo 2. Entonces, las personas que son hipertensas o que tienen altos, o que son tratadas, sobre todo los hipertensos tratados con inhibidores de la ECA, son los que tienen más riesgo de que se les pegue, de que desarrollen una neumopatía bien gruesa, porque tienen más expresión de ECA2 en sus, ¿cómo se dice? En su organismo, y ese receptor ECA2 a donde se pegue el SARS-CoV-2. Fíjate qué cosa más interesante. Me gustaría platicarte muchas cosas de esto, pero lo vamos a dejar para otra plática para no hacer este video tan grande, y te esperamos para la próxima serie. Mañana les filmo, no, que la próxima semana, el de sistema tubular. Me han pedido muchas personas me han pedido el de electro, pero en este momento yo estoy haciendo videos para los temas que quedaron pendientes del segundo parcial para los chavos de la Escuela Superior de Medicina. En el momento que tenga un poco más de tiempo, empiezo a hacer videos retrospectivos y les pongo uno muy bonito de electro. Suerte.